Audiencia, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron el día de hoy? Espero que ya estén en casa, preparados, relajados, para escuchar algunos relatos de miedo. O si estás trabajando de igual manera, quédate al episodio de hoy. Esta noche no hay un solo tema. Lo que vas a escuchar son historias diferentes, personas distintas, pero todas con algo en común. El terror que sintieron al encontrarse cara a cara con el mundo paranormal. ¿Me acompañas a este episodio? Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Esta noche quisiera contarte dos historias. Una me pasó a mí y otra a mi abuela, pero comenzaré con la mía. Desde muy pequeñito he tenido lo que mi pueblo llama un don, pero aquellos que lo tenemos sabemos que no lo es. Es una maldición. Yo nací en la Ciudad de México, sin embargo vivía en Ecatepec, donde ocurrió la historia. Todo empezó en una visita a la casa de mi abuela, que se ubicaba en Puebla, cerca de un pueblo llamado Pahuatlán. Allá me sentía especialmente libre. Tenía 8 años y el solo hecho de que me dejaran salir a ir por el pan o caminar me sentía bien. En una de mis caminatas cerca de una cascada, me senté en las piedras y luego una señora se me acercó. Se me hizo extraño, jamás la vi llegar. Ella se sentó a mi lado y me saludó. Yo la saludé con timidez. Ella me tomó del hombro y me dijo: «Eres muy amable y muy tierno, tan lindo. Déjame decirte, tienes un don, un hermoso don. Aprovéchalo». Ella me palmeó la cabeza y se fue. Yo sentí un escalofrío muy fuerte. Yo ignoré todo esto y caminé de regreso, ya que se hacía tarde y me regañarían. Corrí de regreso. Ahí vi a mis papás. Me comenzaron a regañar y a decirme que llevaba horas en la cascada. Ahí había estado 3 horas sin darme cuenta. Luego de eso me empezó a doler la cabeza. En esa mañana regresé a la cascada. Tomé una vara y golpeé la piedra donde me había sentado y grité mi propio nombre. «Daniel, Daniel, vámonos. Es hora de irnos», decía, ya que mi abuela dijo que una parte de mí se había quedado en ese lugar y tenía que ir por ella. Dejé una cruz con el dedo y regresé a la casa de mi abuela corriendo, ya que era hora de irnos a nuestra casa. Y déjenme contarles algo curioso. El dolor de cabeza desapareció después de ir por mí mismo a esa cascada. Al llegar a casa había a la entonces novia de mi primo con su hijo no bautizado. Esa noche yo estaba haciendo un berrinche sentado en las escaleras justo al frente de mi casa. En la parte de abajo estaba el cuarto donde dormía el bebé y sus papás. De repente, algo grande cayó al techo de lámina. Yo miré hacia arriba y casi caigo de las escaleras. Como dije, tengo un don. Siempre he sentido cosas cuando algo se está presentando, algo paranormal. Pero esta era la primera vez que veía algo. Esa noche vi un pájaro enorme y horrible. Al voltear la vi querer huir. Primero se transformó en un gato. Su transformación fue horrible y grotesca. Se retorció tan horrible y luego corrió y bajó por la casa del vecino. Mi familia salió corriendo, pues escucharon el ruido. Al verme, solo me abrazaron. Yo soy una persona güera, pero esta vez estaba pálido. Lloré y conté todo. Ellos me creyeron, pero claramente estaban preocupados. Después de eso, yo no dormía y más de una ocasión soñé con esa señora de aquella cascada. Ella me dijo que disfrutara mi don cada vez. Yo rogaba que me lo quitaran. Ahora tengo 15 años y me he acostumbrado, aunque aún logro ver cosas que no puedo explicar. Después de esto les voy a contar la historia de mi abuela. Mi abuela siempre fue una mujer muy fuerte, pero su vida fue un infierno. Mi abuelo era un alcohólico, no lo culpo, no fue un mal hombre conmigo, solamente no era un buen esposo. Un día uno de mis tíos, el más pequeño, estaba muy enfermo de una forma que no se entendía. Mi abuela menciona que unas horas antes una de mis tías estaba leyendo historias de terror, cosa a lo que mi abuela le dijo que era un mal presagio.
Rápidamente culpó a mi tía de lo que estaba pasando. Al ser muy noche y el pueblo estar tan lejos, mi abuela se levantó, alzó al bebé en su rebozo y comenzó a caminar el camino hacia el pueblo más cercano. Es algo largo, así que tardaría un poco. Con mi tío en brazos, abrazándolo, empezó a caminar hasta llegar a la famosa Cueva del Diablo. Ella la miró y rápidamente bajó la mirada por las historias que se tenía sobre aquella cueva. Y mientras caminaba agachando la mirada, pudo ver y escuchar a un bebé. Mi abuela y su instinto maternal le impidieron evitarlo, le impidieron ignorarlo. Ella se acercó y cargó al bebé en brazos. Ella lo llevó a mitad del camino sin revisarlo, solamente lo alzó junto con su rebozo. Pero de repente logró escuchar un llanto, el llanto de una mujer. Mi abuela rápidamente empezó a rezar, ya que dijo que aquello que se escuchaba era la Llorona, la cual venía por el bebé. Empezó a correr hasta que finalmente en un punto se dejó de escuchar. Mi abuela, algo asustada, miró al otro bebé. Al escuchar que seguía llorando, pensó que tal vez se había hecho daño, así que comenzó a revisarlo. Sin embargo, mi abuela cuenta que al abrir la cobija del bebé, este mismo tenía patas de cabra. Luego se empezó a reír y mi abuela lo lanzó rápidamente al monte y empezó a correr. Mi abuela sintió un gran alivio cuando vio 3 caballos formados y a 3 charros subidos encima de ellos. Supuso que eran los mariachis que habían ido al baile de la semana pasada, así que rápidamente les habló pidiendo ayuda para regresar al pueblo de manera segura. Sin embargo, dice que ninguno respondió, hasta que finalmente el de en medio volteó la cabeza, pero no de una manera normal. Aquellos hombres dieron una vuelta de 180 grados y al ver a los 3, sus ojos ardían en fuego. Mi abuela, aún pasmada y sobre todo asustada, no soltó a mi tío. Al contrario, corrió con demasiadas fuerzas hasta llegar a un pueblo. Finalmente allí atendieron al bebé, a mi tío. Lo cargaron y al ver que mi abuela estaba tan pálida y sin hablar le dijeron: «Ya la espantó el muerto, ¿verdad?». Mi abuela no podía hablar, estaba temblando. Mientras curaban al niño, a ella la empezaron a dar una oración. Le dieron de beber agua y unas hierbas que según ella servían para el susto. Al parecer funcionaron y mi abuela logró reconciliar. Al contar todo, rápidamente le dijeron que se quedara a dormir ahí, que mañana la llevarían a la casa. Mi abuela cuenta esta historia con mucho sentimiento, ya que habla sobre que aquella cosa se quería llevar a mi tío, pero ella no lo iba a permitir, y no permitiría que nada le pasara a sus hijos. Buenas noches. Esta historia que voy a contarles me pasó en un pueblo de Baja California Sur hace aproximadamente 2 años. Espero que les guste y quiero que sepan que esto es verdad. Era una noche normal, como cualquier otra. Acababa de salir de clases de la preparatoria. Pasé el rato con unos amigos. Después llegó la hora de irme a casa. Yo estaba contento porque sabía que en mi casa no había nadie, pues mi mamá había salido a casa de alguna amiga y no iba a llegar hasta muy tarde. Así que cuando llegué tomé un baño relajado y llegó la hora de cenar. Tenía pensado hacerme unas quesadillas, pero lo que faltaba era tortilla. No muy lejos de la casa, a algunas cuadras, había una tiendita a la cual acostumbraba ir porque tenían todo. Era alrededor de las 10 de la noche y decidí ir a buscarlas, a ver si de casualidad aún estaba abierta. Al salir de mi casa, la noche estaba muy oscura y no había nadie en la calle. Yo no me había percatado de eso, sino hasta llegar a la tienda y darme cuenta de que estaba cerrada. En fin, di media vuelta y comencé a dirigirme de regreso a casa. Ahí fue cuando el ambiente empezó a cambiar de la nada. Empecé a sentir un frío intenso, pero seguí caminando normal. Y fue entonces cuando escuché como que algo venía caminando detrás de mí. Volteé rápidamente creyendo que era algún perro de la cuadra, ya que se escuchaba como cuando un animal raspa sus uñas con el pavimento.
pero al darme la vuelta no había nadie. No le di importancia, pero volví a escucharlo por segunda vez. Ahí fue cuando empecé a asustarme y comencé a apresurar el paso. De la nada, los perros empezaron a ladrar. Ya me faltaba el último tramo para llegar a mi casa y en ese mismo momento empezó a correr un frío fuerte, como cuando se aproxima una tormenta. Empecé a trotar para llegar a mi casa lo más rápido posible. Y aquí viene algo de lo que nunca me voy a poder olvidar. Escuché por primera vez a La Llorona. Empecé a correr sin voltear atrás, pero parecía que entre más me acercaba a mi casa, más se acercaba ese llanto. Al llegar a la puerta de mi casa se me dificultó abrirla, ya que la había dejado con llave. Por el miedo que tenía y por el estar volteando a cada rato, a cada segundo hacia atrás, no podía encontrar la llave correcta. Ese llanto ya lo sentía sobre mi espalda, hasta que ¡pum! Entró la llave y se abrió la puerta. Entré a la casa, cerré las dos puertas y me quedé detrás de ella, esperando estar alucinando. Pero aquel llanto seguía, como si estuviera frente a mí detrás de la puerta. Salí corriendo al segundo piso donde está mi recámara. Me senté en mi cama y comencé a marcarle a un amigo para no sentirme tan solo, pero no contestó. Le marqué a mi novia y tampoco contestó. Le marqué a mi papá y me alivié por un momento porque la llamada había entrado. Pero después, como si fuese una película de terror, la llamada empezó a cortarse. Yo no podía entender lo que me estaba diciendo y me colgó. Yo me quedé solo esa noche en mi casa. Traté de quedarme despierto, pero no me di cuenta en qué momento me quedé dormido. Al día siguiente le conté a mi mamá lo que pasó y como era de esperarse, no me creyó. Hasta que 2 días después, yo estaba en mi recámara jugando videojuegos. Yo ya hasta había creído que fue solo una alucinación. Pero entró mi mamá diciéndome que sí me creía. Yo le respondí, ¿y por qué ahora sí me crees? Y fue entonces cuando ella me mostró un relato que alguien había posteado en el grupo de la colonia. El relato era de un padre de familia que había venido desde Tijuana a juntarse con otros familiares. La familia que venía de Tijuana tenía un niño al cual llamaremos Diego. Y en la familia que fueron a visitar estaba otro niño, al cual llamaremos Iker. La noche empezó con los padres tomando y platicando, mientras los niños jugaban fuera de la casa. Pasaron algunas horas hasta que alguien preguntó por los niños. Fue entonces cuando se percataron que ya no estaban en la casa. Comenzó una búsqueda, todos dejaron lo que estaban haciendo y salieron a buscar a los niños. Hasta que alguien encontró a Iker, en el parque, llorando, sentado con la cabeza entre las rodillas. Estaba solo. Unos momentos más tarde encontraron a Diego, casi al otro lado de la colonia, a las faldas del cerro. Él estaba parado viendo hacia la oscuridad nada más, totalmente ido, sin parpadear, sin decir ninguna palabra, solo mirando hacia la nada. Regresaron todos a la casa y comenzaron a preguntarles qué había pasado. Diego seguía sin decir ni una sola palabra, sin hacer gesto alguno, pero Iker estaba totalmente bien. La parte que viene a continuación, cuando la leí, se me erizó la piel. Iker contó que todo estaba bien y que se estaba divirtiendo en el parque, cuando de repente los perros comenzaron a ladrar muy fuerte. Al mismo tiempo comenzó a hacer demasiado viento y frío. Como la zona es de tierra y polvorosa, el viento levantó una nube que nubló la vista casi por completo. En unos instantes el viento se calmó y los perros dejaron de ladrar, pero había algo diferente. Diego ya no estaba. Eso fue lo último que decía el relato. Esta historia me volvió a hacer pensar en aquella noche que creí que estaba alucinando y me llevó a hacerme una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera tardado un poco más en abrir la puerta?
Saludos Santiago y audiencia. Mi nombre es Renata y escucho los relatos desde hace poco. Me salió un video y por curiosidad lo vi. Y ahora es parte de mi rutina escuchar los relatos. Debo admitir que aunque me gusta lo paranormal, yo no creía en estos sucesos hasta hace meses. Verán, mi mamá cumplió años y decidió rentar una casa en Huaxtepec. Fuimos en familia. Incluso llevé a Yaya, mi perrita. Mi mamá invitó a sus amigos a festejar con nosotros. La casa tenía un área de juegos de niños en la parte trasera, donde dejé a mi perrita para que pudiera correr. Nos metimos a la alberca y festejamos a mi mamá. Ese día todo estuvo muy tranquilo. Cenamos, jugamos y nos acostamos a dormir. Al día siguiente fue cuando empezaron a suceder cosas raras, a suceder lo paranormal. Al principio el día estaba soleado y caluroso, pero recuerdo que a las 6 de la tarde se nubló el día y empezó a llover de una manera inexplicable, ya que se suponía que era temporada de calor. Sin embargo, no hicimos caso. De repente empezó a granizar y se fue la luz casi 2 horas. De la nada dejó de llover y regresó la luz casi de inmediato. Ahí fue cuando mi perrita me pidió salir de la habitación. Así que la saqué y fui tras ella. En el área de juegos había una casita del árbol. No sé por qué razón decidí voltear. Y ahí fue donde, asomándose por la ventana, vi a un niño. Era pequeño, como de 5 años, y tenía media cara asomándose. No le tomé demasiada importancia y supuse que era mi imaginación. Después de un rato, la mayoría se fue a dormir y en el patio solo quedaron mis papás y algunos amigos. Yo estaba en la recámara con mi hermana y unos primos. Pero pasó algo curioso también, pues dice mi mamá que mi papá se fue al baño principal y que al salir iba caminando de una manera diferente, como si estuviera hipnotizado. Caminaba hacia la terraza. Le pregunté a mi papá qué había sucedido y lo que me dijo me dejó impactada. Dijo que él vio a mi mamá parada en la terraza, que le extendía los brazos y le decía: «Vente conmigo y vámonos ya». Pero en realidad no era mi mamá, pues ella le hablaba desde el otro lado de la casa. Al reaccionar se le erizó la piel, pero nuevamente lo ignoraron. Siguieron platicando y bromeando hasta por ahí de las 2 de la mañana, cuando uno de los amigos de mi mamá vio a una niña como de 6 o 7 años atrás de otro amigo y que no dejaba de seguirlo a donde él iba. Lo raro es que todos los que estaban despiertos la vieron. Mi mamá decidió preguntarle a la niña qué quería o qué necesitaba, pero aquella niña no contestaba. Simplemente la veía fijamente y le sonreía de una manera burlona y macabra. Mi mamá se asustó demasiado, pues poco después empezó a ver a más personas que comenzaban a rodearla. Dice que eran feas, que tenían cuernos, que rondaban a todos en la sala y que se burlaban de ella. La señalaban y se reían a carcajadas. Se asustó mucho y claro, ¿quién no lo haría? Fue entonces cuando supe que aquel niño que vi en la casita del árbol no era mi imaginación. Todo terminó como hasta las 3 de la mañana. Después de eso, todos decidieron mejor subirse a dormir, y mis papás se metieron al cuarto con mi hermana y conmigo. Pero en la sala se quedó uno de los amigos de mi mamá, así que ella decidió salir por él. Sin embargo, mi perrita se sentó justo en la entrada de la puerta y no dejaba salir a mi mamá. Por más que ella le decía que se quitara o que la dejara salir, mi perrita no se movía. Parecía que sabía lo que estaba pasando. Yo logré quitarla y mi mamá pudo salir por su amigo. A la mañana siguiente, platicando lo que pasó, una de las amigas de mi mamá dijo que ella escuchaba los ruidos y los gritos en sus sueños, pero por más que quería despertar no lo lograba. Todos nos asustamos demasiado durante ese día y la noche. Todo se calmó después, como si nada hubiera pasado. Finalmente nos fuimos de la casa y decidimos no regresar a ella jamás. Buenas noches, audiencia, y les envío un abrazo a quienes están viviendo una actividad paranormal.
La historia que estoy a punto de contarles pasó cerca del año 2020. Yo actualmente tengo 23 años, en ese entonces tenía 18 años recién cumplidos. No había mucho trabajo por la pandemia y mi familia no estaba estable económicamente. Yo todos los días estaba buscando trabajo y encontré en un pueblo vecino. Cuando mi familia se enteró, se puso feliz. Así que me propusieron festejarlo en la casa de mi hermana, que estaba a unas horas de nuestra casa. El plan era irme y encontrarme con ellos allá. Pero yo regresé a mi casa ya que salí cansado de mi trabajo. Cabe recalcar que en ese entonces estaba trabajando en una bloquera. Yo estaba cansado y le dije a mi familia que no iba a poder ir, pero que ellos se divirtieran, a lo cual ellos respondieron que estaba bien y que no iban a regresar ese día. Yo les dije que estaba bien, pero no saben cuánto me arrepiento de no irme de esa casa en ese día. Llegué a mi casa. Teníamos 2 perros. Uno de raza era un pitbull. El otro no era de raza. Mi casa estaba un tanto alejada del resto. Estaba al pie de los cerros. La casa más cerca estaba a unos 300 metros. Llegué a mi casa, entré a mi cuarto y sin mirar mi teléfono me quedé dormido. Me desperté entre las 11 y la medianoche. Fueron por unos ruidos que escuchaba afuera, los cuales se me hicieron extraños, porque no había nadie en mi casa más que yo y mis perros. Pensé que podría ser mi familia que se había arrepentido a último momento. Yo salí con la linterna de mi teléfono a ver quién era, pero eso fue un gran error mío. Sé que prácticamente no me creerán, pero mi perro Pitbull estaba sentado de espaldas. Estaba comiéndose la parte de su panza de mi otro perro. Pero eso no fue lo más aterrador. Fue cuando me acerqué con un tubo de PVC. Cuando me acerqué lo suficiente como para ver la parte de enfrente. Solo de recordárseme él a la sangre. Él no estaba comiendo con su hocico, no. Él tenía como manos, en vez de patas. Agarraba sus órganos de mi perro y se los comía. Supe al instante que esa cosa no era mi perro. Quise correr, pero no pude ni siquiera moverme. Mi perro, o aquella cosa que era, volteó a verme, llevándose un dedo al hocico, y me dijo: "Shh". Me sonrió. Yo le aventé mi teléfono y corrí hacia adentro de mi casa. Cerré la puerta de mi cuarto y la bloqueé con mi cuerpo. Pero afuera se escuchaban risas y pasos pesados acercándose a la puerta. Yo casi no podía respirar, se me iba el aire. Y lo único que escuchaba era mi corazón latir. Pero después pude escuchar arañazos, seguido de la voz de mi madre. "Hijo, ábreme por favor, tengo frío". Yo sabía que eso no era mi madre, así que empecé a orar. Sentía cómo intentaba abrir mi puerta a aquella cosa. Oré por más de 3 horas. Claro que yo no sentí el tiempo, hasta que una voz gruesa y rasposa dijo que volvería algún día. Escuché cómo se alejaban los pasos. No abrí mi puerta en un buen rato hasta que escuché mi despertador. No salí hasta que vi que salió el sol. Salí al patio a traer mi teléfono y a ver si era real lo que había vivido. Sí vi mi teléfono donde lo tiré, pero había algo extraño. No habían rastros de sangre, pero tampoco estaban mis 2 perros. A veces me levanto pensando que esa maldita cosa viene por mí. Esto no se lo he contado a nadie ni a mi familia. Lo que me hizo que les escribiera esto fue que hace unas semanas, cuando regresé de mi trabajo, en mi puerta habían marcas de garras y en el suelo marcas de pisadas de perro. No sé si me crean o no, pero alguien, quien sea, díganme qué puede ser, qué puedo hacer también. Por favor, léanme y yo estaré leyendo sus comentarios.
Audiencia, antes de pasar a la siguiente historia, dime desde qué parte del mundo y a qué hora escuchas estos relatos. También deja tu like y si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Ahora sí, sin más interrupciones, continuemos. Tengo ya un tiempo siguiéndote desde tu canal anterior y me sorprende en verdad todas las historias que tienes. Pero ahora yo quiero contarles una historia, un relato muy fuerte que me contaron. Hace unos 7 u 8 años yo estaba asistiendo a un grupo donde conocí a un señor, a quien llamaremos Edgar, que es ingeniero. Ahí también conocí a su esposa, a quien llamaremos Yasira. Iban juntos. Desde ahí hicimos amistad y empezamos a frecuentarnos. Un día ellos me contaron esta historia que de verdad me dejó muy sorprendido al escucharla. Su esposa Yasira proviene de un país en el Medio Oriente y es unos 15 años menor que él, pero vive aquí en México desde que era una niña. Llegó junto con sus 2 hermanas. Edgar la conoció cuando ella era muy joven. Poco tiempo después de contraer matrimonio, se convirtieron en padres de una pequeña niña que los llenó de mucha felicidad. Pese a que Edgar ya casi llegaba a los 40 años y no tenía ninguna experiencia previa como padre. Sabemos que en el Medio Oriente, las mujeres no tienen voz ni voto, ya que en esos países se frecuentan las religiones suní y chiita, que forman parte de sus leyes. Por eso la situación es muy desfavorable e injusta para ellas, pues viven con un sinfín de restricciones legales. Allá en ese lugar no se les valora ni se les respeta. Tienen muy pocos derechos y además son sometidas a muchos abusos en contra de su voluntad. A esto se suma que en esos países son muy conflictivos y siempre están en constante guerra. Por esa razón, Yasira emigró junto con sus 2 hermanas más chicas, ya que nunca creyeron en esas religiones. De hecho, nunca en sus vidas visitaron el templo ni la ciudad donde nacieron esas religiones. Ni siquiera tuvieron los libros que todo practicante suele tener. Yasira y sus hermanas quedaron huérfanas desde muy temprana edad. Su padre falleció en esas guerras y su madre murió poco después, cuando ellas aún eran niñas. Sin embargo, su madre no quería esa vida de abusos para ellas. Por el contrario, siempre deseó que tuvieran una mejor vida, un mejor futuro, una vida libre de reglas injustas. Antes de fallecer, les pidió que huyeran del país. Solo así serían libres. Así que en la primera oportunidad que tuvieron, Yasira y sus 2 hermanas salieron de su país con mucho esfuerzo y con la ayuda de militares extranjeros que solían intervenir en esas guerras. Llegaron primero a España y después de un tiempo a México, donde decidieron hacer sus vidas. Ya aquí en México las 3 estudiaron y Yasira se graduó de contabilidad, aunque no ha trabajado mucho en su carrera. Además es maestra de danza, y lo que mejor sabe hacer es bailar la danza del Medio Oriente, las cuales domina a la perfección. Es por ello que Edgar le ayudó a poner un salón en su casa para que pudiera dar sus clases, que comenzaron muy bien con algunas alumnas. Pero repentinamente, en su casa empezaron a suceder cosas extrañas, cosas sin explicación. Se les perdía objetos y luego aparecían destruidos. Pero ellos no tenían ni jardineros ni empleadas domésticas que pudieran hacer ese tipo de bromas. Además, su hija era muy pequeñita para tomar esos objetos y destruirlos. También cuando miraban la televisión, en la pantalla aparecían imágenes que no correspondían a lo que estaban viendo. Lo mismo ocurría con las computadoras, que de repente se apagaban solas o mostraban imágenes ajenas a la pantalla. Pero al revisarlas no encontraban ningún fallo. Aunque al principio eran detalles insignificantes que parecían simples coincidencias, no les dieron tanta importancia, pues pensaba que hasta cierto punto eran cosas normales y las pasaban por alto. Justamente un día, mientras Yasira preparaba el salón para su clase habitual, recibió una llamada del kinder, donde asistía a su pequeña hija. Le avisaron que la niña había empezado a sentirse mal durante la clase. Edgar y su esposa fueron de inmediato al kinder para ver qué sucedía.
La doctora del kinder revisó a la niña y les dijo que estaba deshidratada y que le dolía el estómago, probablemente algo que había comido. Solo necesitaba descansar, un simple dolor estomacal, nada más. Pero las cosas no se quedaron ahí. A los pocos días volvieron a llamarlos del kinder y les dijeron que su hija se había puesto peor que la vez anterior. Pensando que ya no era algo leve, decidieron llevarla con un médico de confianza. El doctor le recetó algunas medicinas, pero estando en casa, la niña volvió el estómago y luego se desmayó. Claramente esto ya se estaba saliendo de lo normal. La llevaron con otro médico, quien la revisó, pero tampoco le encontró nada. Entonces decidieron llevarla a un hospital privado, en donde los atendió un especialista. Les dijeron que la única forma de saber si había algún problema serio era mediante unos estudios, ya que esos síntomas podían aparecer cuando iniciaba algún tipo de cáncer u otra enfermedad grave. La niña estaba muy débil y ni siquiera podía levantarse de la cama. Le costaba mucho trabajo articular palabras. El doctor les pidió que no se alarmaran y que conservaran la calma. Les explicó que debía ser directo y decirle las cosas tal como eran. Edgar pidió que los estudios se realizaran de inmediato y que si era necesario algún trasplante o transfusión, él estaba dispuesto a ser donador. La niña le realizaron tomografías, pero los estudios salieron completamente limpios, sin signos de cáncer ni de alguna otra enfermedad grave. Después le hicieron estudios sanguíneos, que también salieron normales. Esto no convencía a Edgar ni a Yasira, pues su hija seguía muy enferma. El doctor les dijo que podían llevarla a casa y que solo debía reposar. Si no mejoraba, debían regresar al hospital. Regresaron angustiados y frustrados, pero con el paso de los días la niña empezó a recuperarse y ya no fue necesario llevarla nuevamente. Pero ahí no termina esta historia. Pocas semanas después, una noche despertaron con los gritos de su pequeña hija, corriendo a su cuarto y la encontraron llorando muy alterada. La niña les dijo que alguien quería hacerle daño y que estaba ahí, en su recámara. Se la llevaron a dormir con ellos pensando que había sido un mal sueño, pero noches después se repitió lo mismo. La niña entró gritando al cuarto diciendo que alguien había vuelto a entrar y quería lastimarla. Edgar tomó un machete y revisó toda la casa, pero no encontró a ningún intruso. Las ventanas tenían protección y la casa estaba en una calle privada con vigilantes. Por muchos días la niña se negó a dormir en su cuarto porque se sentía observada y tenía mucho miedo. Una tarde, Yasira comenzó a sentir un dolor muy intenso en el vientre, seguido de un fuerte sangrado, para después desvanecerse. Edgar la llevó de inmediato al hospital. Ahí les informaron que Yasira había perdido un embarazo de pocas semanas, sin razón aparente. El golpe fue devastador. Yasira cayó en una profunda depresión y comenzó a deteriorarse física y emocionalmente. Durante varias noches, Yasira despertaba llorando por pesadillas en las que veía a su hija siendo lastimada y no podía hacer nada por ayudarla. En ese momento se dieron cuenta de que todo lo que estaba sucediendo dejó de ser una enfermedad o algo físico y que estaba rayando lo sobrenatural. Aunque no lograban explicarse por qué les estaba sucediendo todo esto a ellos, al no tener otras opciones, Edgar decidió buscar ayuda en un convento, donde conoció a un obispo que tenía cargo de superior con el que pudo hablar del problema. Le contó todo lo que había sucedido anteriormente con todos los detalles. Este obispo supo escuchar a Edgar, ya que contaba con mucha experiencia y se dispuso a ayudarlo. Llevó al obispo a su casa para que también hablara con Yasira y pudieran llegar al fondo del problema. Pero al entrar a su casa, el obispo dijo que sentía un ambiente muy pesado y tenía un muy mal presentimiento. Teniendo clara la situación, le pidieron al obispo que se quedara con ellos. Le ofrecieron de comer y le regalaron un cuarto para que pudiera dormir en su casa. Así les haría compañía mientras averiguaban la causa.
Una noche el obispo, muy alarmado, los despertó y les dijo que había descubierto lo que posiblemente estaba causando el problema, y por la expresión en su rostro sabían que no estaba mintiendo. Debían de ir urgentemente a un lugar. Él los acompañaría, pero tenían que dejar a la niña con algún familiar, porque no podían llevarla con ellos. Dejaron a la niña con una hermana de Yasira, y fueron con el obispo hasta donde él les dijo. El obispo fue indicándoles el camino y llegaron a un lugar que estaba muy lejos de su casa. Se sintieron muy confundidos porque no conocían amigos ni familiares que vivieran por ese rumbo. Pero el obispo les dijo que iban en dirección correcta. Finalmente, el obispo les señaló un punto en específico y llegaron hasta unos cuartos abandonados. Junto a la carretera estaban bastante lejos de la ciudad también. El obispo les dijo que debían de entrar a esos cuartos. Al ingresar, encendieron unas linternas y encontraron varios trabajos de magia negra dirigidos a su pequeña hija. Aquellos trabajos de brujería tenían sus fotos con su nombre completo y su fecha de nacimiento. En ese momento Edgar y Yasira se llenaron de rabia, porque esos trabajos estaban hechos con mucho odio y con toda la mala intención del mundo. En uno de aquellos trabajos, esa persona les ofrecía el alma de la niña a seres de oscuridad, diciéndoles que era toda suya y solo les pertenecía a ellos y nada más. Lo que encontraron en aquel cuarto coincidía a la perfección con las pesadillas que Yasira había tenido y por las cuales despertaba tan alarmada. El obispo les pidió que mantuvieran la calma y les preguntó si tenían alguna idea de quién le había hecho eso a su hija, que si habían tenido problemas con alguna persona porque esos trabajos claramente los habían hecho alguien que los conocía. Alguien que quería lastimarlos de la forma que más les doliera. Pero ellos le respondieron que no habían tenido pleitos con nadie y que tampoco sospechaban de ningún familiar porque tanto la familia de Edgar como la de Yasira se llevaban muy bien. Sin dudarlo, bañaron de combustible todos esos trabajos que encontraron y les prendieron fuego para destruirlos. El obispo les pidió que no pararan de rezar mientras los trabajos se consumían en fuego. Una vez que las llamas se apagaron, volvieron a bañar de combustible los trabajos y les prendieron fuego una segunda vez. Pero habían cosas que no se quemaban. Es por eso que el obispo las roció con agua bendita para terminar con ellas. Pero esas cosas emitieron chillidos extraños que duraron unos cuantos segundos y finalmente salieron de aquel lugar. El obispo les dijo que no se preocuparan por encontrar al autor de esos trabajos, ni tampoco era necesario buscar venganza. Toda esa magia negra volvería por sí sola a quienes la hubieran hecho. Edgar y Yasira regresaron a su casa junto con el obispo para que la bendijera por todos lados, sobre todo en el cuarto de su pequeña hija. Varios días después, la tranquilidad fue regresando. Fue regresando lentamente a su hogar y el obispo les regaló un crucifijo bendito, una botella de agua bendita, junto con un rosario, una Biblia y una veladora que también estaban benditas. El obispo les pidió que la Biblia permaneciera abierta y que dejaran la veladora encendida, además que no dudaran en asistir a la misa cada vez que les fuera posible. Hasta ese momento no sabían quién había sido capaz de querer lastimar a una niña inocente. Hasta donde ellos sabían, no tenían enemigos ni pleitos o problemas con compañeros del trabajo, ni con familiares, ni con nadie en general. Pero poco tiempo después de todo esto, unos 4 o 5 meses, una mujer falleció trágicamente por consecuencia de un incendio. Esa mujer había sido pareja de Edgar, pocos años antes de que él conociera a su Yasira. Edgar siempre le había dado todo lo mejor y la apoyaba como pareja cuando ella necesitaba algo. Hizo muchos esfuerzos para darle todo lo que ella quería y para verla siempre feliz. Incluso ya le había propuesto matrimonio para unir sus vidas. Pero ella no cumplió con su parte de la promesa.
Cuando Edgar empezó a tener problemas de salud y comenzaba a quedarse sin trabajo, ella decidió abandonarlo al verlo con tantas dificultades. Incluso rechazó la propuesta del matrimonio para irse con otro hombre de dinero que sí le daba lujos y la vida que ella deseaba. Desde entonces ya no supo nada más de ella. Edgar con el tiempo recuperó su salud y logró salir de su situación tan difícil por la que estaba pasando. Con mucho esfuerzo levantó su casa y luego emprendió sus propios proyectos. Cuando Edgar comenzó a ganar más dinero y estaba siendo exitoso, aquella mujer quiso regresar a su lado, pero Edgar le dijo que eso ya no era posible, porque él ya estaba con su actual esposa y su primera hija ya venía en camino. Además le recordó que ella fue quien puso fin a su relación y no había vuelta atrás. Esto la desquició y la llenó de ira porque no soportaba verlo feliz con otra mujer. Resultó ser ella la que con tanta maldad había hecho los trabajos de magia negra dirigidos a su pequeña hija. Si ella no era feliz, tampoco iba a permitir que ellos lo fueran. Pero después de quemar la brujería de aquella mujer, de alguna manera se provocó un incendio en el lugar donde ella dormía y no tuvo forma de salir. Prácticamente se había quemado viva. Todo lo anterior a Edgar no le sorprendía. No se sorprendía que esa mujer fuera capaz de hacer lo que hizo, pero sí le dio mucha rabia que se metiera con lo más sagrado que él tenía. Finalmente lograron salir de tantos problemas y pudieron nuevamente tener paz en su hogar. Yasira volvió a quedar embarazada y tuvieron otras 2 hijas que les dieron mucha más felicidad. Los 3 tuvieron que asistir a terapias en el grupo del maestro donde nos conocimos. Esto es todo por ahora. Espero que esta historia les haya gustado y que puedas compartirla en el canal. Muchas gracias. Audiencia, la historia que están a punto de escuchar no es una historia paranormal, pero es una de las más perturbadoras que me han enviado, porque a veces el terror no está solo en lo sobrenatural, sino en ver cómo una persona que parecía estar bien se va rompiendo poco a poco hasta que ya no queda nada de él. Yo los dejo con la última historia del episodio, una historia que nos manda Ángel Barreto. Buenas noches y nos vemos pronto en otro video. Chao. Hace unos años trabajé en una empresa dedicada a la recolección de materiales en desuso. Yo era peón práctico. Cargaba, acomodaba y aguantaba el ritmo de la calle. Pero en ese mundo de fierros viejos, galpones húmedos y clientes de todo tipo, hubo un compañero que nunca pude olvidar. Le decían el Toro. Era un hombre imponente, unos 52 años, casi 2 metros de altura, ojos claros, la calvicie avanzándole como si le comiera la cabeza de a poco. Tenía todas las categorías de chofer, desde la A hasta la E. Podía manejar cualquier cosa que tuviera ruedas. Pero más allá de su porte, era un buen tipo. Durante 8 de los 10 años que trabajé ahí, fui su compañero inseparable. Pero también fui testigo directo de su descenso a la locura. Todo empezó cuando internaron a su padre. Aunque cueste creerlo, el Toro, a pesar de su tamaño y de ser un hombre hecho y derecho, jamás se independizó. Vivía con sus padres y su madre todavía le preparaba la leche como si fuera un niño. Cuando su papá cayó enfermo, el Toro se puso raro. Y cuando falleció un mes después, quedó tocado. Entre los compañeros le levantábamos el ánimo como podíamos. Pero 6 meses más tarde falleció la madre. No sé si de tristeza o de algo que nadie supo. Lo cierto es que ese segundo golpe lo hundió definitivamente. Desde ese momento él ya no era él. Empezó a llorar sin motivo, a hablar solo, a manejar como si buscara estrellarse. Su cabeza se iba deshilachando día a día. Hasta que un mediodía, en una papelera donde íbamos siempre, intentó sobrepasarse con una empleada.
Desde el comercio llamaron directo a sus jefes, lo retaron, y él sin pensarlo 2 veces renunció. Así, de un estallido. Durante 3 meses no supimos más de él, hasta que un día la noticia llegó como un balde de agua fría. Su hijo había intentado matarlo, cegado por la avaricia. Así lo contó un vecino. Compró una escopeta con la intención de quedarse con todo lo que el toro tenía. Le disparó una vez, pero erró el tiro. Y de no ser por un policía del barrio que escuchó el escándalo y corrió para intervenir, el toro habría muerto ahí mismo. Por todo ese episodio, padre e hijo terminaron internados en un hospital psiquiátrico. El toro logró recuperarse lo suficiente como para volver a la calle, pero ya no encajaba en la sociedad. El mundo parecía haber seguido sin él. La última vez que lo vi me costó reconocerlo. Estaba flaco, chupado, ojeroso, con la mirada perdida, como si su alma hubiera quedado en alguna otra parte. Después de que dejé la empresa, jamás supe nada de él. Hasta hace 3 meses llegó la noticia final. Lo encontraron colgado. Se había quitado la vida. Contaban que en las últimas semanas tenía la extraña costumbre de sentarse frente a una secundaria para ver a las chiquillas. Los vecinos lo habían tildado de acosador. Capaz en un momento de lucidez entendió que eso no era vida. No sé qué habrá pasado por su cabeza esos últimos días. Pero sí sé esto. Antes de que todo se desmoronara, el toro era un buen hombre, un gran chofer, un compañero leal, alguien que se fue rompiendo pedazo a pedazo. Yo no lo voy a recordar